que va a estar girando, ¿sí? Y juntando, son dos telas que giran y se juntan en su parte central. Hay tratamientos superficiales que se hacen a las hojas, ¿sí? A la hoja de papel, y estos tratamientos son alisado, encolado superficial, estucado, también llamado encapado, y calandrado. El alisado es simplemente pasar la hoja entre dos superficies pulidas, o sea, dos cilindros pulidos, para justamente alisar, homogeneizar la superficie, disminuir la rugosidad de la hoja. El encolado superficial, que se puede hacer en máquina o fuera de máquina, pero en general es una etapa intermedia antes de los secados, o sea, están los secadores, se seca la hoja hasta un determinado punto, de ahí se hace el encolado superficial que rehumedece la hoja y hay que poner otra batería de secadores para secar la hoja hasta la humedad final que tiene que tener, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que aproximadamente un 8%. Entonces, ese encolado superficial, ¿qué significa? Dijimos que el encolado se hace para disminuir la absorción de humedad de la hoja. Entonces, en general lo que se hace, lo que se aplica es almidón, ¿sí? Una solución de almidón que ayuda a alisar la superficie y a disminuir justamente la penetración de humedad. Eso se hace, por ejemplo, en los papeles que se van a imprimir con impresoras de chorro de tinta, por ejemplo, necesitan tener esa protección para que la tinta no se corra. El estucado es la colocación en la superficie de la hoja de lo que se llama la salsa de estuco o una suspensión de partículas minerales que lo que hacen es justamente homogeneizar la superficie y recubrirla para que desaparezca la estructura fibrosa y quede como una estructura mucho más lisa. Eso se realiza en revistas para mejorar la impresión y la apariencia. Y por último, el calandrado es una serie de rodillos de diferente composición que lo que hacen es lustrar la hoja, o sea, tienen el efecto de pulir, de dar brillo a la hoja final. Bien, ahora bien, yo después que tengo el papel puedo hacer tratamientos superficiales. Uno de los tratamientos superficiales más importantes es el encapado. ¿Qué significa el encapado? Bueno, agregar cargas minerales en la superficie. Entonces ahí vemos en la parte superior una hoja sin encapar, sin revestir, también son encapados o revestimientos. En la segunda tiene una cierta cantidad de cargas minerales y en la última está encapada y calandrada, o sea, con la superficie pulida, y entonces me queda de esa forma. Bueno, estos papeles encapados y calandrados son, por ejemplo, los de revistas de alta calidad, revista Hola, por ejemplo, ¿sí? Tienen ese brillo, esa calidad en la impresión. Bueno, eso se logra justamente porque desaparece, no se ve la fibra para nada, ¿sí? No tiene ninguna rugosidad superficial. Eso es justamente porque tiene estas sustancias minerales produciendo esta especie de revestimiento que también en España le dicen estuco, que sería como un revoque, lo que le llamamos revoque en castellano se le llama estuco en España, y estos se llaman papeles estucados justamente por eso, ¿no? Porque se recubren y se alisan. Bueno, finalmente están las operaciones que se denominan de terminado, que tienen que ver con la forma en que se van a despachar, que se va a despachar ese papel al usuario, ¿sí? Que puede ser otra fábrica que haga algún proceso de conversión o un usuario final. Bueno, fíjense, aquí por ejemplo estamos con
unos fardos, como ven ahí abajo, es una máquina enfardadora y lo que tenemos ahí es pulpa de mercado. O sea que en este caso no es papel, sino que si miran el esquema de arriba, de lo que es el wet end, o sea el extremo húmedo que involucra las formadoras y las prensas, pasa a una máquina de secado, pero en este caso el secado no es de cilindros secadores como las hojas de papel, ¿sí? como la hoja de papel, sino que como esto es muy grueso, le resulta difícil a la pulpa celulósica pasar por esos cilindros y por lo tanto se utiliza un sistema de secado particular que seca con aire, específicamente para este tipo de material, o sea, para las hojas gruesas de pulpa. Este tipo de material además tiene que ser repulpado en otra fábrica, entonces yo no quiero que quede demasiado compacto, ¿sí? Tiene que quedar más bien flojo, por eso es que no se hace un gran prensado ni un secado con aplastamiento, ¿sí? Bueno, una vez que ha sido secado, tiene unas cuchillas de corte que cortan las hojas en forma de en esta forma que van a tener después los fardos, y pasa por unas enfardadoras que las atan con alambre, las acomodan, las atan con alambre, eventualmente las envuelven para despachar. En el caso de las bobinas que salen de la máquina, que se denominan pope, son grandes bobinas de gran tamaño, en general esas bobinas son debobinadas y rebobinadas en los tamaños que compra el cliente, ¿sí? O sea que se cortan al tamaño de la máquina que tiene el cliente, para determinados usos posteriores, ¿no es cierto? Entonces se debobina y se rebobina. Ven, ahí están como que se van cortando en diferentes tamaños de bobina. Después eso puede ser embalado, ¿sí? Esa es una embaladora, el embalaje puede ser con papel o con film. Y ahí tenemos un depósito de bobinas. En general los depósitos modernos tienen lugares especiales y tienen etiquetas que permiten a las máquinas que automáticamente las vayan ubicando en sectores específicos de acuerdo con los clientes específicos. En el caso de hojas, las hojas se cortan para formar las resmas, bueno, en los tamaños adecuados, esos serían como unas guillotinas cortadoras, y esas hojas cortadas van a apilarse y van a separarse en hojas en bloques de la misma cantidad de hojas para formar las resmitas, las resmas, ¿sí? La cantidad que requiere la especificación de venta. Bien, ahí tenemos diferentes sistemas, ¿no? Determinados, pueden ser en bobinas, puede ser bobinas de papel blanco, bobinas de papel marrón. En el caso de las bobinas de papel marrón se venden en bobinas que se cortan en el tamaño de las máquinas de cartón corrugado de la fábrica que va a hacer el cartón, ¿no es cierto? Que tienen máquinas de un determinado ancho. También están las bobinitas chicas de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, cada tipo de fábrica, de acuerdo con sus clientes, va a tener su sistema determinado.